Muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad, muchas gracias a ustedes sobre todo por haber venido. Yo quisiera, el tema de hoy, digamos, durante todo el día y en las últimas semanas, ha sido el tema de la Ley de Seguridad Interior que nos quiere imponer la minoría más grande de la Cámara de Diputados y la minoría más grande en el Senado, que son el PRI, el Verde y algunos senadores y diputados del PAN, no todos. Quisiera hablar un poco sobre esto. ¿Cuál es la importancia para nuestras vidas de esta aprobación de la Ley de Seguridad Interior? Bueno, en primer lugar, hay que revisar de esta Ley de Seguridad Interior que está siendo ahorita discutida en el Senado y que todavía no se aprueba, pero será aprobada seguramente si se mantiene la disciplina abyecta de los priistas. ¿Qué contiene? Bueno, sobre todo hay que leer el artículo 6 de esta ley, donde se establece que sin mediar ningún tipo de consulta, el presidente de la República puede imponer un estado de excepción en el país. ¿Qué quiere decir el estado de excepción? El estado de excepción quiere decir que por un asunto de seguridad se suspenden las garantías individuales y los derechos, es decir, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al voto, el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a la protesta. Esto quiere decir que el presidente va a ser una especie, según esta ley, de dictador. Entonces, me gustaría contarles un poco lo que yo sé sobre qué es esto de los estados de excepción. Los estados de excepción, históricamente, surgen durante el Imperio Romano, en la lucha que se da entre la república y la dictadura. Es decir, entre la larga tradición de la república y de los senadores y los magistrados, que aquellos magistrados romanos no eran electos, sino eran sorteados entre la población, porque decidir lo que compete a la justicia, digamos, en un origen, y si lo pensamos bien, pues es un asunto de todos. Todos nosotros estamos capacitados para decidir qué está bien y qué está mal. Naturalmente estamos hechos así los seres humanos. Y entonces sorteaban los magistrados. Bueno, la República Romana precisamente es un cuerpo que tiene un César, pero que tiene un contrapeso que son los senadores, muy, muy pesado, y los magistrados que deciden la justicia. Y entonces, incluso en la Roma más republicana, hay unos magistrados para el pueblo en general y unos magistrados para los ricos, para los patricios, los que tienen propiedades, ¿no? Eso nos haría bien en México, ¿no? Tener un tribunal para nosotros, los ciudadanos normales, y un tribunal mucho más estricto para los que sacan el dinero a Panamá, para los que se sobornan a los funcionarios para tener contratos del gobierno, etcétera. No estaría mal tener uno especial para los casos de corrupción del sector privado con el sector público. Pero bueno, esta es la República. Estalla un conflicto en Roma entre Pompeyo y Julio César, porque Julio César quiere ser dictador. Y entonces se establece un régimen de excepción que se aprueba con el Senado, pero como ahorita en México, por un voto nada más. Y que dice básicamente lo que dice esta nueva Ley de Seguridad Interior, que en el caso de guerra, el Parlamento, el Senado desaparece y queda como jefe supremo de las fuerzas militares el César. Entonces Pompeyo dice, no, bueno, esto es una dictadura, esto no lo podemos permitir. Se levantan armas y hay una guerra entre César y Pompeyo, y cuando triunfa Julio César sobre Pompeyo, se establece la dictadura y se rompe la tradición republicana en Roma. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque el origen de esa idea
está en una tradición romana de esa época que era la paternidad, es decir, que en una casa el papá hacía dos cosas cuando tenía hijos. La primera era ponerse al bebé en una rodilla y observarlo y decir, sí, este es mi hijo. Esa palabra, digamos, la palabra genu, que es la rodilla, es el origen de nuestra palabra en español, que es genuino, y de genuflexión, ¿no? Porque se dobla la rodilla, ¿no? Entonces, declaraba genuino al hijo, y ese era un primer movimiento con el que yo no estoy en desacuerdo. El segundo movimiento es que si no era su hijo o consideraba que no era su hijo, tenía el derecho de matarlo. A esto se le llamaba patria potestad. Era el poder que tiene el padre sobre la vida de los hijos. Entonces los puede matar sin cometer un delito. Esto es muy importante para la explicación del estado de excepción. El estado de excepción es esa misma facultad privada de los padres en la Roma antigua, nada más que extendida al resto del pueblo. Entonces, lo que estamos permitiendo y hemos permitido desde el régimen de Calderón ha sido que alguien decida, sin cometer un delito, que puede matar a otro ciudadano. Eso es lo que hemos permitido. Es decir, esta famosa guerra contra el crimen organizado han sido 120,000 muertes, asesinatos, sin órdenes de aprehensión, sin sentencias de un juez, sin juicios, han sido simplemente asesinatos. Y hemos permitido que esos asesinatos que comete la policía, el ejército o los paramilitares no sean un delito, como si es un delito asesinar a alguien, digamos, en un estado de derecho. En el estado de excepción, asesinar a alguien no es cometer un delito. Por lo tanto, hay un crimen, pero no hay homicidio. Y eso es lo que quieren legalizar hoy los señores del PRI y el Verde en el Senado. El estado de excepción, y aquí ya entro al tema de esta mesa está anunciada como la trilogía del mal. Voy a hablar de una trilogía del mal que, por supuesto, en el título de la mesa se refería a mis 3 libros sobre el tema, que son sobre Díaz Ordaz, Disparos en la Oscuridad, sobre Fernando Gutiérrez Barrios, Un hombre de confianza, y un tercero que es sobre Televisa, que se llama Nación TV. Me voy a referir a otra trilogía del mal. Me voy a referir a cómo han considerado 3 escritores a lo largo de un siglo y medio el mal. El primero es Dostoyevsky, que me referiré, digamos, a la Rusia zarista y a sus novelas, sobre todo a Crimen y Castigo y Los demonios. El segundo autor es una mujer, es Hannah Arendt, que se dedicó a estudiar el mal en la sociedad de la que provenía, que era el nazismo en Alemania. Y el tercer autor es Michel Foucault, un autor francés que se dedicó a estudiar lo que estamos viviendo ahora y que él llamó la biopolítica. Voy a abarcar estos 3 autores. El primero es Dostoyevsky. Muchos de ustedes, porque es obligatorio en la preparatoria, han leído Crimen y Castigo. Crimen y Castigo trata de la historia de un estudiante muy pobre en la Rusia zarista que decide matar a su casera con un hacha. Este estudiante se llama Raskolnikov y es, digamos, el emblema de nuestras tribulaciones, nuestras dudas, nuestras incertidumbres como humanos frente a lo que podemos hacer y no podemos hacer. Dostoyevsky ve a su personaje, el estudiante Raskolnikov, como un hombre libre, en el sentido de que puede hacer más o menos lo que quiera y no tiene realmente un límite a lo que puede hacer. Él introduce, y se ha introducido también, digamos, se ha enfatizado en las versiones cinematográficas que hay sobre Crimen y Castigo, el elemento, digamos, justificatorio de haber matado a la casera, que es que Raskolnikov no tiene dinero para pagar el alquiler
de la casa donde vive, y entonces digamos que o va a la calle, que en el caso de Moscú, de San Petersburgo es la nieve, o pues la mata. Este elemento no está tan presente, aunque está mencionado en la novela, no está tan presente porque lo que le interesa al autor, a Dostoyevsky, es plantear el asunto de la libertad como tan sin límites que puede llegar al homicidio. Entonces, Crimen y Castigo se tratará de este estudiante que mata hachazos a la casera y que después, ese es el crimen, y después se esconderá de la policía por todos los medios posibles para no ser castigado. Pero todo el tiempo, y eso es lo interesante y lo genial de la novela, todo el tiempo planteándose si hizo bien o hizo mal. Es decir, él en su fuero interno, sin necesidad, digamos, de un Dios que le diga que lo hizo mal, sin necesidad de una ley que le diga te vamos a castigar si haces eso, si cometes homicidio, sin necesidad de eso, él dice hice bien o hice mal. Hay una escena que a mí me parece especialmente significativa en la novela, que es, él se presenta, ya sabe quién lo está persiguiendo por parte de la policía, y él se presenta a denunciarse a sí mismo, a entregarse. Y mientras va en el camino, va dudando, y finalmente un azar, que es que el policía es llamado para otra labor, se va de donde quedó de verse con él y no se entrega. Y entonces Dostoyevsky introduce una categoría que los mexicanos sabemos muy bien, que es el azar en la justicia, ¿no? ¿Quién paga por los crímenes? Pues casi es al azar, ¿no? Y lo hemos visto en la famosa lucha contra el crimen organizado. ¿Qué tenían que ver con el crimen organizado los estudiantes del TEC de Monterrey, por ejemplo? Acribillados en un supuesto fuego cruzado. ¿Qué tenía que ver con el crimen organizado el bebé de Matamoros, en Tamaulipas, que los papás no se fijaron que había un retén y les dispararon? ¿Qué tenían que ver todos esos inocentes? Bueno, ahí la justicia se administró, si es que es justicia, con azar, con suerte. Y entonces Dostoyevsky introduce ese tema. Y a esta idea, digamos, del mal como un producto de una libertad extensa, se le ha llamado el paradigma de Dostoyevsky. Él hace otra novela muy voluminosa que se llama Los demonios, o bueno, también Los endemoniados, le pusieron en algunas traducciones. Los demonios de Dostoyevsky trata del ambiente de Rusia antes de la Revolución de Octubre, que está celebrando en estos días sus 100 años. Se plantea en Los diablos de Dostoyevsky el asunto del mal como, digamos, dividido en tantas categorías de revolucionarios como las hubo en Rusia en 1916, los terroristas, los revolucionarios libertarios, los bolcheviques, los socialdemócratas, que eran los mencheviques, etcétera. Y en todo se plantea el asunto del bien y del mal. El asunto del bien y del mal, en el caso de los demonios, tiene que ver con, por ejemplo, la justificación del mal. Hay un personaje que es el líder de los terroristas que dice, bueno, si tenemos que matar al zar para un bien mayor, pues no estaremos cometiendo un homicidio, estaremos cometiendo solo un crimen que permitirá la libertad del resto de Rusia. Entonces vale la pena, entonces lo justifica como un asunto trascendente. Hay otro personaje que pone bombas y que cree que la libertad tiene que ser una libertad destructiva. Es decir, que para crear algo nuevo hay que destruir antes lo previo. Y entonces dice, yo no sé hacia dónde apunta Rusia después de que yo le ponga una bomba al Palacio de Invierno en San Petersburgo, lo que sí sé es que de ahí va a salir otra cosa. Es decir, es un acto de libertad, el mal, digamos, está justificado como un acto de libertad destructiva, que eventualmente será creadora. Dostoyevsky no toma partido, como debe de ser en un buen escritor, por ninguno de sus personajes. Él no nos dice qué debe de ser la libertad o no. Lo que hace es decir, bueno,
estos son los antecedentes, como yo los viví, de lo que fueron los atentados contra el zar, que, como ustedes saben, en la historia de Rusia, esos atentados provocaron todavía más represión y más militarización de Rusia, que solo pudo, digamos, tener una revolución como la bolchevique, porque Rusia le declara la guerra a Japón. Entonces los soldados están metidos en la trinchera en Kamchatka y en Japón y no pueden aplacar las huelgas que organiza, por ejemplo, tenemos música de fondo, no les había yo dicho, las huelgas que organiza, por ejemplo, Stalin en Georgia. Y entonces, eso es, digamos, ese paradigma del mal como una especie de libertad. Es decir, lo que está diciendo Dostoyevsky, y yo lo creo con él, es que no existen seres humanos buenos ni seres humanos malos. Lo que existen son acciones buenas y acciones malas. Los hombres no son malos ni buenos por naturaleza, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque si hubiera hombres y mujeres malos por naturaleza, sería muy fácil terminar con el mal, pues matamos a los malos. O les damos una pastilla si están desequilibrados. No, eso no funciona así. Todos los días los seres humanos tomamos decisiones libres en el ámbito de nuestra competencia privada y decidimos cosas malas y decidimos hacer cosas buenas. Decidimos mentir, se supone que mentimos, los hombres más que las mujeres, por supuesto. Creo que los hombres mentimos unas 7 veces al día, las mujeres 4. Sobre cosas pues no graves, se llaman mentiras piadosas, se llaman omisiones, etcétera. Y hacemos cosas malas por decisión, pero también hacemos cosas buenas por decisión. Y en el fondo, yo pienso, junto con muchos filósofos, por supuesto Kant, que en el fondo ningún ser humano va a decidir por voluntad propia ser malo. No hay diversión en ser malo. No hay nada bueno en ser malo para acabar con la contradicción lingüística. Entonces, Dostoyevsky nos está planteando este paradigma del mal, este paradigma que tiene que ver con la libertad extendida y que es un asunto de una decisión, matar a tu casera a hachazos o no hacerlo. El siguiente autor que trata en extenso sobre el mal es Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa judía de la Alemania nazi. Tiene que huir de la Alemania nazi porque es judía, porque es mujer y porque es filósofa. Y ella es alumna y amiga personal, íntima, de el filósofo Heidegger. El filósofo Heidegger acepta el nazismo, tiene incluso un texto donde justifica a Hitler y lo nombran, en sustitución de un judío, lo nombran rector de la Universidad de Friburgo. Y entonces Hannah Arendt elimina, digamos, su amistad con él, se va a los Estados Unidos y ahí se hace muy amiga de otro filósofo que se llama Jasper Jones. Y vive el resto de su vida, de su existencia como autora, como filósofa, como pensadora, escribiendo sobre el mal, porque lo que está tratando de hacer es explicar qué pasó en la Alemania nazi, que eliminaron a 6 millones de judíos y prácticamente ningún alemán se opuso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y entonces tiene un libro bellísimo y muy importante, si está aquí se los recomiendo, que se llama La condición humana, donde habla de la libertad, habla de las cosas fundamentales de los seres humanos, de la libertad, del amor, de la guerra, de la enemistad, y finalmente también habla de la política y del mal. Y lo que dice Hannah Arendt, bueno, Hannah Arendt está escribiendo estos libros y de pronto los hebreos, los judíos de Israel, atrapan a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann había sido un general que había colaborado con los nazis y un comando de israelitas que clama que se le haga un juicio a los nazis en el exilio después de la Segunda Guerra Mundial, lo encuentra en los 50 en Argentina.
Y entonces llevan a Eichmann y se arma el juicio contra Eichmann, que era ya, digamos, posterior a los juicios de Nuremberg, y hay un gran debate en esta Europa, digamos ya, que es otra generación que ya no vivió el nazismo ni la Segunda Guerra Mundial. Hay un debate sobre la justicia y si se debe, un país puede hacer justicia en su territorio sobre un criminal de guerra como Eichmann. Y entonces de ahí, de ese juicio, salen términos que ahora son tan importantes para la justicia internacional como los crímenes de lesa humanidad. Ustedes saben, estos que se cometen por parte de un Estado, que se organizan por parte de un Estado contra un grupo racial o contra las mujeres, etcétera, sin los cuales no podrían haber sido enjuiciados los criminales de guerra, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, en la guerra de la ex Yugoslavia, o en los países africanos, ahí en Ruanda, con el exterminio de los Tutsis. Y entonces, en ese momento, con el juicio a Eichmann, se dan las categorías, digamos, legales de los crímenes de lesa humanidad, pero también de la categoría de genocidio. Y entonces, bueno, es un gran revuelo y Eichmann, cuando tiene que declarar, pues si él es responsable de los experimentos con los niños judíos, ¿no? Ustedes saben, se experimentaba el nivel del dolor de los seres humanos en los niños y en las mujeres, o si la piel de los seres humanos servía para hacer jabones, es decir, experimentos realmente que no tienen, que no son humanos, ¿no? Que no tienen ética ni tienen ninguna justificación. Y se habían hecho estos experimentos y Eichmann había presenciado y aprobado esto. Entonces, cuando se le pregunta a Eichmann que si él se siente responsable o no de esto, él contesta, pues yo obedecía órdenes. Y entonces decía, bueno, ¿órdenes de quién? Y da una lista hacia arriba, digamos, de generales, no sé qué, que terminan en Hitler, que es inenjuiciable porque está muerto. Y entonces Hannah Arendt acuña un término y escribe un libro sobre el juicio de Eichmann, acuña un término que se llama la banalidad del mal. La banalidad del mal quiere decir que uno puede hacer el mal obedeciendo órdenes, es decir, siendo parte de un aparato burocrático que a uno le neutraliza la responsabilidad sobre las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que alguien como Eichmann, por ejemplo, que tenía que cuidar un campo de concentración o un laboratorio de experimentos humanos, estaba cumpliendo órdenes y solo hacía su trabajo, es decir, cumplía con lo que decía su jefe y además era una técnica, era un trabajo, no era algo que él voluntariamente hubiera decidido. Tenía una orden superior y él la obedecía. Entonces, la banalidad del mal quiere decir que existe un aparato de compromisos pequeños que cada uno de nosotros va formulando con su propio conformismo. La palabra conformismo aquí es clave. Conformarse quiere decir que uno considera que así como es su vida, así está bien. Y que, como dicen muchos de los que votan por el PRI, pues podríamos estar peor. O como dice el señor de la basura que pasa en mi cuadra, en mi barrio, que dice, si nos quejamos es peor. Eso es conformismo. El conformismo quiere decir que la vida que vivimos cotidianamente la consideramos suficiente, la consideramos que así está bien. Es decir, no se nos permite a los habitantes de un país pensar, soñar con otra vida posible. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que la vida suficiente, la vida cómoda, o como decía ahorita en la tarde un diputado del PAN que va a votar, Gil Swart, que va a votar a favor de la ley de seguridad interior, la vida tranquila, decía. Yo me ponía a pensar en la vida tranquila. Yo no tengo una vida tranquila y eso que no vivo en Matamoros, ni en el Triángulo Dorado en Sinaloa, ni en la Sierra de Chihuahua, donde ahí hay violencia en serio. No, yo no tengo una vida tranquila. Yo salgo con miedo a la calle. Antes, cuando yo era adolescente, no salía con miedo en la noche, ahora sí. Ahora me fijo en las
en el tarjetón de los taxistas, me fijo en quién está junto a mí en el metro, qué intenciones tiene. Yo no tengo una vida tranquila. Mucha gente cree que eso es la vida tranquila, que es la vida suficiente. El término del conformismo, por lo tanto, es peligroso para un país, porque en la medida en que la gente se acomoda, ¿no? Ese verbo tan priista, acomodarse a la situación, en la medida en que uno se acomoda, pues puede aceptar casi cualquier cosa, hasta que alguien como Peña Nieto sea el presidente, a que los senadores que no representan más que los intereses de los militares y los intereses de Trump sean los que votan en lugar de nosotros. A eso hemos llegado, digamos. Hay una imagen que no sé si ustedes vieron en las redes, es un partido de fútbol en un lugar que se llama Fresnillo, en Zacatecas. Acaba de terminar el partido de fútbol y los chavos están celebrando, los que ganaron están celebrando, los que perdieron pues están yendo por agua, y de pronto entran dos hombres armados y ejecutan a uno de los jugadores. Los demás jugadores no van a ver el cadáver que se está desangrando en la cancha de tierra, no voltean a ver ni siquiera a los que dispararon y se van caminando, tampoco corren. Ese es el ejemplo de la vida tranquila en muchos lugares del país. Y la vida tranquila es, mientras a mí no me disparen, a mí no me importa. Y entonces no consideraron, por ejemplo, no imaginaron que por número ellos eran más que los dos que dispararon y que los podían someter. Efectivamente, cada uno de ellos hizo un cálculo egoísta y dijo, puta, pues si me meto igual me toca un balazo. Es legítimo pensar eso, pero no, ninguno de ellos se imaginó que había más de 30 personas ahí que podían dominar a dos hombres armados o al menos asustarlos. Tampoco consideraron que podían correr hacia alguien que ayudara al tipo que se estaba desangrando. Y tampoco, por último, consideraron ir en asistencia, en auxilio de este tipo, cargarlo y llevarlo a una clínica. No hicieron nada de eso. Esa es la vida tranquila del senador Gil Swart. Eso es lo que llama la política tranquila. Eso tiene que ver con la banalidad del mal. Y entonces, finalmente, Hannah Arendt, ay, se me cayó, perdón. Ahorita lo piso, es que no alcanzo. Perdón, si quiere pásemelo, yo lo apago. Ah, bueno. Lo que dice Hannah Arendt en La banalidad del mal es ese conformismo, ese compromiso que hace uno en lo individual con el estado de cosas de pues así son las cosas y a lo mejor podríamos estar peor. Es lo que permite un régimen como el nazi. Es lo que permite que cada vez se amplíe más la capacidad y el poder de los que deciden sobre los que no deciden. Y acabamos siendo, en lugar de ciudadanos, súbditos. La banalidad del mal tiene que ver con eso. Tiene que ver con obedecer órdenes, aunque no estemos de acuerdo con el fondo de lo que dice o quienes deciden lo que se debe de hacer. Hay un término que se llama desobediencia civil que precisamente se refiere a eso, es decir, si yo no estoy de acuerdo con una ley, tengo el derecho, y eso está en la Constitución mexicana todavía, en el artículo 39, yo tengo derecho a oponerme a esa ley y no cumplirla, se llama desobediencia civil. Hay que estar consciente de que te pueden llevar a la cárcel por eso, por desobedecer una ley, pero si uno está consciente de que ese es el pago y no está de acuerdo, lo puede hacer perfectamente. Entonces, eso no existe dentro de la banalidad del mal. Y finalmente, Hannah Arendt dice que el mal está dividido en varias categorías, en el caso de los estados de excepción como el de la Alemania nazi. El primero, que solo le competía a Hitler, a Himmler y a Goebbels, era hacer el mal con una justificación trascendental, que era queremos limpiar la raza alemana y por lo tanto vamos a matar a todos los que no sean arios y cumplan con ciertos requisitos fenotípicos, es decir, de que sean güeros de ojo azul y blancos. Y los vamos a matar a todos. Es el mal trascendente, es por el bien de la patria. Hay otro mal que es el mal que busca una recompensa económica o un ascenso.
Ese podría ser Adolf Eichmann. Él decía, yo obedezco órdenes, pero ¿qué estaba buscando al obedecer las órdenes superiores? Pues un ascenso. El mismo amigo de Hannah Arendt, Heidegger, había recibido un ascenso en la Universidad de Friburgo por estar de acuerdo con los nazis y había recibido mucha atención de parte de los nazis, un salario más alto y la posibilidad de influir en política. Él era la segunda categoría. Y la tercera categoría es el que hace el mal porque es parte de una maquinaria que hace el mal, es parte de una maquinaria burocrática que ve el mal como necesario. Y aquí vuelvo a ese famoso artículo 6 de la ley que están votando ahorita los senadores del PRI y del Verde. En el artículo 6 dice que si el presidente lo considera necesario, impondrá un estado de sitio en el país. Necesario no puede estar, esa palabra no puede estar en una ley. Necesario es una situación, no es una norma. Lo que se te hace necesario en un momento no lo es para otro momento. Lo que se le hace necesario a José Ramón en este momento no es necesario para mí. Necesario le dota al presidente de la República de una palabra tan ambigua porque es una palabra que expresa una situación, no es una palabra que defina una norma. Por lo tanto, ese famoso artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior lo que hace es una trampa que los abogados saben muy bien hacer, que es hacer una norma que nombra una situación como justificación de la norma. Y esa situación, como es cambiante y es a juicio y a criterio del presidente, en este caso, en el caso de Alemania, del Führer Hitler, pues necesario es casi cualquier cosa en cualquier momento. Y entonces, esa palabra de hacer el mal porque era necesario, porque así el aparato burocrático militar lo indicaba, pues me neutraliza mi propia responsabilidad sobre lo que hice y por lo tanto, según Eichmann, él debió de haber salido libre de ese juicio. No salió libre, fue condenado a cadena perpetua. Esa es la banalidad del mal. Y el tercer autor es Michel Foucault, que es un filósofo francés, que analizando todas estas cosas se puso a ver lo que pasaba en la Europa de los 70s y los 80s y después, digamos, de todo el movimiento de guerrilla urbana que tuvo Italia, Alemania, de la protesta del 68 en mayo en Praga y en París, y de todo lo que había pasado, y veía, digamos, una situación particular sobre el mal. Decía, sí, Hannah Arendt tiene razón sobre la banalidad del mal. Uno puede hacer el mal obedeciendo órdenes y sintiéndose no responsable, porque es parte de cómo funcionan las cosas. Pero hay algo más, hay algo nuevo que está ocurriendo en el mundo, y que es que estamos confundiendo, por un lado, los hechos con el derecho, y por otra parte, estamos confundiendo la vida con la política. Esto último de confundir la vida con la política es fundamental para el pensamiento de Michel Foucault, que explica muchas de las cosas que vivimos ahora. Ustedes, por supuesto, se acuerdan del discurso de Felipe Calderón cuando le declara la guerra al crimen organizado. Ese discurso es un discurso de malos contra buenos, ¿no? Los malos están allá, quién sabe dónde, en las sierras, son unos narcotraficantes, yo soy el bueno, tengo al ejército, los soldados son bien buenos, lo demostraron el 2 de octubre del 68, lo demostraron en Acteal, lo demostraron en Ayotzinapa, lo han demostrado muchas veces los soldados. Y entonces los soldados son los buenos, yo voy a mandar al ejército contra los narcotraficantes, buenos contra malos. Ese era el discurso. Y al mismo tiempo Calderón decía, yo estoy por el derecho a la vida, no permito el aborto porque no va con mis convicciones religiosas, ¿no? Y entonces las dos cosas parecían contradictorias. Estaba de acuerdo con el derecho a la vida, que es prohibirle a las mujeres decidir sobre su feminidad, y sobre el derecho sobre su cuerpo. Y entonces
al mismo tiempo mandaba a los soldados a ejecutar gente. Bueno, ¿qué tienen que ver la vida y la política en ese sentido? Bueno, Michel Foucault dice una cosa que es importante. Hemos aprendido a ver como discursos de verdad los discursos científicos, por ejemplo, ¿no? Los que nos dicen que hay que hacer, tomar ciertas pastillas para lograr cierto resultado en nuestra vida, cuidarnos de la alimentación por el cáncer, la diabetes, etcétera. Esos discursos son discursos de verdad científicos, pero de repente esos discursos de verdad son agarrados por la política y la política nos empieza a decir qué hacer en nuestra vida privada, cotidiana y en nuestra vida pública de acuerdo a esos criterios científicos. Y una de las invenciones de esto que él llama el biopoder es considerarnos no ciudadanos, sino población. Entonces, la población se encuesta, la población se le hacen unas gráficas para saber cómo está la salud, la educación, etcétera. Se mide todo el tiempo la población. Los ciudadanos no, los ciudadanos somos personas que ejercemos nuestros derechos individuales, constitucionales y votamos. Y protestamos y hablamos en público y damos nuestra opinión en público, etcétera. La población es otra cosa, es un invento nuevo relativamente del siglo XVIII, donde el gobernante tiene la obligación de proteger la vida de la población, no de los ciudadanos. O sea, la historia personal de los ciudadanos, su subjetividad, no importa. Lo que importan son los números de eso que se llama ahora la población. Y entonces eso constituye un biopoder. Y entonces podrías matar personas para proteger a tu población. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Hitler en Alemania nazi fue eliminar a todos los que tuvieran alguna enfermedad hereditaria. Y dijo, bueno, esto es para proteger a la población alemana de la contaminación genética que traen estos que nacieron con, no sé, disfunciones cerebrales o que tienen tendencia a ciertas enfermedades hereditarias. Entonces, eso fue para proteger a la población. Y esa constitución, digamos, del biopoder, o sea, la parte de verdad es, sí, hay un científico que investigó eso y dice, este gene sí trae esta enfermedad hereditaria. Bueno, esa es una cosa. La utilización política de ese discurso de verdad es lo que le preocupa a Michel Foucault. Casi todos los genocidios, casi todas las limpiezas étnicas han tenido primero un discurso de verdad, que es científico, pero han sido utilizadas por el poder, los poderosos, para limpiar una zona del país. Y entonces eso es lo que nos ocurre muy frecuentemente en la sociedad industrial, en la sociedad digital. El discurso de verdad de la ciencia es tomado por los políticos y aquello acaba en una verdadera pesadilla para los ciudadanos, porque los ciudadanos somos eso, no somos población. Los ciudadanos no somos alguien que deba ser protegido. Los ciudadanos somos gente que tiene que ejercer los derechos a los que están consagrados en la Constitución. Y eso es lo que menos importa ahora, ¿no? Entonces, ese mal, digamos, ya no se comete en función de un gran aparato burocrático como en la Alemania nazi, sino que se comete en función de un discurso que parece a favor de la vida, parece que están protegiendo la vida de la mayoría. Pues sí, pero a costas de personas que mueren. Entonces, el discurso de Calderón sí tenía lógica. Él estaba protegiendo una vida así en abstracto, pero en lo individual estaba matando 120,000 personas sin juicio, sin sentencia y sin levantarles ni siquiera cargos. Muchos de casi nadie se fijaba en eso, es decir, salían los narcos, ya agarraron a estos narcos y les ponían ahí unas pistolas y unos paquetes de cocaína y decían, ya agarraron a estos narcos. Bueno, de esos narcos, más del 80% salió libre por falta de pruebas, porque el asunto que quería Calderón era exhibir en los medios de comunicación que se estaba haciendo algo. Y lo que en realidad estaba haciendo era matar población, era matar gente que estaba, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, pues en una zona
que es la principal productora de opio para los Estados Unidos, para todo este problema de los medicamentos legales que tienen los Estados Unidos que contienen opio. Pues para eso se usa. Y entonces le sobraba una población ahí y la atacan. O los que están parados sobre minas de metales preciosos o sobre lugares donde se puede hacer esta cosa del fracking para sacar petróleo. Eso es lo que estaba haciendo y al mismo tiempo pues, sus convicciones religiosas le impedían estar a favor del aborto. Y entonces, es decir, no decidan ustedes, mujeres, lo que quieren hacer con su cuerpo, sino lo decido yo y además decido quién debe morir y quién debe vivir. Ese es el punto central del biopoder. Alguien está facultado para decidir quién vive y quién muere. Eso no debería de ser, eso no debería existir. Todos deberíamos de morir por decisión propia o por las circunstancias biológicas, las enfermedades o la vejez. Y deberíamos de vivir de acuerdo a cómo creemos en lo personal que es una buena vida. Yo estudié muchos años filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y al final un amigo que era ingeniero y no sabía nada de eso me decía, ¿y qué aprendiste? Y le dije, aprendí una sola cosa en 4 años, que yo no le puedo decir a los demás qué es el buen vivir. Yo sí sé cuál es el mío. Es por eso me pasé tanto tiempo y todavía me hago bolas. Pero no le puedo decir a los demás qué es vivir bien. Eso es una decisión personal. No hay un ordenamiento divino ni humano que pueda decirnos cómo vivir y creo que ese es lo fundamental de los seres humanos. Somos sujetos con imaginación, con sueños. Somos, como decían en el Renacimiento, ¿qué es un ser humano? Y decían exactamente lo que está entre los animales y los ángeles. Por eso me opongo a la Ley de Seguridad Interior. Muchas gracias. Nos quedan como 10 minutitos. No sé si podamos abrir esto a preguntas. A ver, por acá. A ver, aquí Un segundo. Perdón, yo solo conozco 2 novelas tuyas, Disparos en la Oscuridad y Un hombre de confianza. En los 2 casos, bueno, pues, su biografía, su papel que juegan en la historia y lo que llevan en su conciencia, ¿no? Es decir, tanto Díaz Ordaz como Miguel Nazararo, el jefe de la Brigada Blanca, que tantos crímenes cometió y donde se regocijaba en la tortura que tantos compañeros vivieron y muchos otros desaparecieron en el país, no solo en el propio 68, sino posteriormente lo que se llamó la Guerra Sucia. Ahora, podría hacer muchas preguntas, Fabricio, pero una de ellas es, en ese caso, como en el de propio Díaz Ordaz, el sadismo. ¿Qué papel juega el sadismo en esta explicación moral que también me recuerda el libro aquel de Hans Magnus Enzensberger, Política y Delito, donde se justifican muchos de los actos en contra de lo humano, ¿verdad? Esencialmente. Estos personajes en los que pusiste el dedo en la llaga, sin duda son verdaderos ejemplos del mal y verdaderos ejemplos de la criminalidad en la impunidad justificada. Danos tu opinión sobre esto, por favor. Sí, efectivamente, es decir, el asunto con Díaz Ordaz, digamos, y con Gutiérrez Barrios, es que ellos eran parte, digamos, de esto que Hannah Arendt llamaba este mal trascendente, ¿no? Díaz Ordaz estaba convencido de que él tenía que matar a esos estudiantes el 2 de octubre del 68 porque era una conjura comunista en contra de la Olimpiada. Así de extraño y de delirante como suena ahora, él lo creía.
Entonces, por eso el 1 de septiembre del 69, en el informe presidencial dice: asumo plenamente la responsabilidad personal y jurídica de los hechos del año pasado. Por eso, porque él cree que hizo bien. Para mí es decir, quien cree hacer el bien y hace el mal, pues es la definición exacta de imbécil, ¿no? Es un imbécil. Quien se aprovecha de esa situación para ascender, que es según la segunda categoría de Hannah Arendt, es Luis Echeverría. Luis Echeverría le hace creer al presidente esto, aunque él no lo crea, porque le conviene en el ajedrez que era y que sigue siendo ahora por lo visto con Meade, ese ajedrez del tapadismo, de quién va a ser el sucesor del presidente. En ese ajedrez le conviene que el Díaz Ordaz mate estudiantes el 2 de octubre para que Martínez Manatú quede excluido y entonces él sea el candidato natural porque él es el secretario de Gobernación. Y entonces él saca ventaja de eso. Miguel Nazararo, que es el torturador, el que físicamente le pone una picana eléctrica en los testículos a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca en el campo militar número 1, que es un chavo de Chapingo, que está en las calles normal, como todos los chavos del 68, y que recibe la tortura de Nazararo. Nazararo, cuando lo está haciendo, no se le va a retribuir con ningún premio o no lo está calculando. Tampoco cree que haga el mal por la patria o las Olimpiadas o lo que sea. Él lo que está viendo en Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca es a un no ser humano. Es decir, no está sintiendo con él. Él no cree que sea igual que él. Él cree que es un medio para que le diga algo, para que confiese algo, porque él tiene que tener una firma en un papel que justifique que después lo van a mandar a Lecumberri a este estudiante. Y el estudiante se está negando a decir: no, es que yo no participé en ningún acto de terrorismo, yo no soy del Partido Comunista, yo soy un chavo de Chapingo, de Zacatecas, ¿no? Y traigo mi credencial, etcétera. Entonces lo tortura para que firme una confesión falsa. Entonces, para Nazararo, está torturando a alguien que es un medio para lograr un fin. Que esa es una cosa que nos han inyectado, pensar en los demás como medios para nuestros fines. Esa es una de las cosas más malvadas que hay, porque es no considerar al otro como igual, sino como subordinado a mis intereses. Y lo que evitan los torturadores siempre, en toda la historia, es mirar a los ojos a quien van a infligirle dolor. Porque mirar a los ojos a alguien es establecer empatía y es ser igual. Nos vemos reflejados en un tercero, en la pupila del otro. Y esa es, digamos, la ecuación de la empatía, de tener dolor con el otro, ¿no? Y entonces el sadismo, que usted dice, es considerar al otro como un medio de nuestros propios fines. A ver, aquí está el micrófono, un segundo. Muy buenas noches. Gracias por la excelente conferencia, plática, charla. Yo simplemente quiero complementar en la primera trilogía que fue de Dostoyevsky, en la síntesis que amablemente y muy precisa usted realizó sobre la obra y las conclusiones filosóficas, en donde dice que el hombre en sí no es bueno ni es malo. Yo agregaría, porque yo estuve por allá, que el hombre simplemente se equivoca al buscar la felicidad. Entonces, ese sería nada más el punto extra, digamos. Muy amable. Sí, Díaz Ordaz había muerto con la convicción de que él había salvado a la patria del comunismo. No había salvado la Olimpiada, había salvado a la patria.
Y así, con esa convicción, muere, y siempre lo expresó en todas las entrevistas que le habían hecho. Díaz Ordaz era un caballero de Colón. En un costado de la villa, había una placa que a Díaz Ordaz le habían dado los caballeros de Colón un grado militar, pero dentro dentro de la clasificación de los caballeros de Colón. Y allí estaba. Hace como unos 15, 20 años busqué la placa y ya la retiraron. O sea que él era un caballero de Colón, era un católico, súper católico convencido que tenían que luchar contra el comunismo, contra la conjura comunista que habían inventado los gringos con el movimiento del 68. Sí, efectivamente. A ver. Buenas noches. Nada más quisiera tu opinión sobre una reflexión, ya que estás mencionando a Hannah Arendt. Recuerdo un muy buen libro de Chill Rachman, Treblinka. En el excelente epílogo que escribe Basil Grossman, él hace una reflexión. Él dice, bueno, hay que tomar en cuenta que todos estos alemanes, que mató niños, que le echó los perros a las mujeres, eran gente que algún domingo al mes los dejaban salir, salían con su familia, se iban a la plaza, se iban de compras. Finalmente eran gente como nosotros. El gobierno, el Estado nazi, de algún modo hizo una excelente labor propagandística para que ellos se sintieran realmente identificados con esta doctrina de Estado. Pero él menciona otra cosa. Él pone mucha atención en la manera de ser de los alemanes. Él dice, los alemanes utilizan esa personalidad tan perfeccionista que tienen hasta en los campos de concentración. Y ahí es cuando él dice que todo gobierno es fiel reflejo de los valores y la idiosincrasia de su pueblo. Para nada digo que los mexicanos nos merezcamos esto, ni estoy juzgando a nadie, por supuesto. Pero cuando uno lee textos de historia ve que los mexicanos, desde que México es México, se está quejando del gobierno. Pero desde que uno nace también ve que la sociedad, el mexicano es conformista, pero el mexicano, generalizando por supuesto, no puedo catalogarlos de uno por uno así, también es gandalla y también le gusta chingar a la gente. Y lo digo con esa palabra porque esa palabra utilizamos. Nada más quisiera tu punto de vista sobre este aspecto. ¿Realmente el pueblo mexicano, o en este caso el gobierno, es reflejo del pueblo mexicano? No, yo creo, con todo lo que me gusta Vida y Destino de Vasily Grossman, ahí sí estaría en desacuerdo con él. Es decir, creo que no existe tal cosa como la idiosincrasia de los pueblos. La identidad de los pueblos incluso es un término muy problemático, digamos, porque querría decir que cada uno de nosotros en su interior tiene una esencia nacional. Imagínense, sería muy descabellado pensar, digamos, que los mexicanos son de alguna manera, ¿no? Fue una moda, digamos, tratar de ver cómo era la idiosincrasia mexicana, ¿no? El libro de Samuel Ramos, el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y las investigaciones psicoanalíticas de Santiago Ramírez. No hay nada seguro sobre ello. Yo tampoco creería que los alemanes, su exactitud sea una cosa que llevan esencialmente en sí mismos, ¿no? Y más bien pensaría en los pequeños mecanismos donde el poder se manifiesta, ¿no? Tendemos a pensar, por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? El gobierno es malo, por lo tanto, si ponemos un bueno, se solucionará todo. Bueno, esa es una parte, pero la parte más difícil es la parte de las relaciones entre nosotros, que son relaciones de poder.
hay un estudio muy famoso de Néstor García Canclini sobre cómo se actúa en un accidente de tránsito, en un choque de coches, en la Ciudad de México, en Sao Paulo, en Brasil, y en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué dice la gente cuando pasa un choque? Porque es una relación de poder. Es decir, finalmente cuando sucede un accidente de tránsito, de lo que se trata ahí es de exhibir quién es uno, ¿no? Para que no te vayan a decir que tú tienes la culpa. La culpa es del otro. Y entonces lo analiza y dice, bueno, encontramos que la mayor parte de la gente en Sao Paulo llega diciendo, tú no sabes con quién te metiste. Es decir, haciendo como una cosa de superioridad instantánea con el otro, ¿no? En Buenos Aires es, ¿y a mí qué carajos me importa? Es decir, la circunstancia en la que tú estabas no me importa y ahora me pagas. Y en México, curiosamente, no tiene nada que ver con ese tipo de poder o de demostración de poder, sino es, no, a ver, aquí el que se enoja pierde. Es decir, es una igualdad instantánea en la complicidad, ¿no? Es decir, pues nos arreglamos, no llames al seguro, ¿no? Mira, ahí viene el poli, dile que no tenemos bronca, ¿no? Aquí el que se enoja pierde. Y entonces eso nos da, digamos, no una esencia nacional, pero sí cómo nos comportamos frente a una situación de poder. Yo sí diría, por ejemplo, que en estas pequeñas, yo le llamaría la microfísica del poder en México, esta idea de acomodarse es fundamental. Es decir, nos hacemos efectivamente la idea de que las cosas podrían mejorar, de que este país no merece estar como está, que no merecemos que nuestros gobernantes nos vean la cara de esa manera y nos roben, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Veracruz, ya era como de una mala película de terror, ¿no? Cuando ya le quitan a los niños con cáncer los medicamentos para darles agua destilada y robarse el dinero. Era ya de dementes, entonces no merecemos eso. Pero finalmente, si no sucede, tendemos a decir, bueno, nos acomodamos. Yo creo que tiene que ver con los 3 siglos de virreinato. No que nos haya dejado una esencia, sino cierta manera de relacionarnos con el futuro. Sí tendemos a pensar que puede ser peor antes que mejor, ¿no? Sí tenemos como esa idea, digo, también son muchos años de injusticia, ¿no? Siglos de injusticia, pero me parece que esa idea por eso me refería tanto a la vida tranquila, lo que entendemos por vida tranquila, que es, ahorita ya es que no me toque un balazo, ¿no? Y que nos podemos acostumbrar a eso, a todo se acostumbra uno, dicen, ¿no? Esa es otra de las frases. Y insisto en estas frases porque las frases no solamente son frases, las frases, ahora se sabe, digamos, que las frases modelan nuestro cerebro. Hay ciertas palabras que modelan ciertos químicos en el cerebro y nos vamos ajustando a esa visión del mundo. Y lo que yo creo es que necesitamos ser un poco menos conformistas, un poco menos, un poco menos acríticos con nuestra propia vida y decir, sí merecemos algo mejor y se puede hacer pronto, ¿no? Yo creo que eso cambiaría mucho nuestras relaciones de acomodo y de compromiso, ¿no? Una de las cosas que dice Milán Kundera, el escritor checo, es que cuando los años del estalinismo en Checoslovaquia, él va caminando por Praga y entonces ve que una señora que él conoce en su zapatería pues, tiene en el aparador los zapatos, pero puso una imagen del líder del partido, ¿no? Y entonces él se pregunta en una novela, La insoportable levedad del ser, se pregunta, a ver, esta señora, ¿por qué puso ese retrato del líder? Yo la conozco,
ella no está de acuerdo con las cosas. ¿Por qué lo puso? Porque quiere que se vendan más sus zapatos. Pues no se van a vender más porque igual hay mucha gente que no está de acuerdo con el partido e incluso pues, se van a ofender y van a decir, ahora no le compro a la señora. ¿Por qué lo puso? Y entonces su conclusión es que lo puso en una cosa muy, muy de México, que es pues a ver si pega, ¿no? Entonces, pues pegará, si es chicle y pega, digamos, pegará con cierto sector y con otro no pegará. Ella no está obligada, nadie le obliga a poner el retrato, ella vende zapatos, pero lo pone pues, para ver si pega. Entonces, ese nivel de conformismo, digamos, es lo que permitió tantos años de partido único en Checoslovaquia, por ejemplo. Entonces, cuando Milán Kundera, apoyados precisamente por Michel Foucault desde Francia, cuando Milán Kundera y otros escritores, de Václav Havel, el dramaturgo que finalmente acaba siendo presidente de Checoslovaquia después del comunismo, hacen un manifiesto que se llama el Manifiesto 77, porque es son 77 intelectuales en el año del 77. En el Manifiesto 77 acaban haciendo un llamado a la población a volver a ser ciudadanos, a dejar de ser súbditos y comenzar a ser ciudadanos. Y ese es como la gran aportación de los intelectuales checoslovacos, es decir, queremos una vida libre, no una vida tranquila. Bueno, ¿qué tanto podría ser que esto que están ahí moviendo los senadores no se debiera en esencia tanto a ellos mismos, sino a cuestiones exteriores al país? Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, que podría ser el que estaría en un momento dado buscando esa determinación, porque para Estados Unidos en un momento dado sería importante mantener sus privilegios, intereses en la zona, sobre todo en Canadá, Estados Unidos y México. Ahora, no solamente eso, o sea, son preguntas, dudas, ¿no? ¿Qué pasaría si esto se debiera no solamente a una cuestión de este tipo, sino que también fuera de una cuestión geopolítica o geoeconómica mucho más global? Estabas hablando ahorita de cuestiones muy filosóficas, estás hablando de la esencia del ser humano, cuestiones así. Entonces, ¿hasta qué punto una élite superior todavía a lo que sería Estados Unidos estuviera infiriendo de acuerdo a un plan determinado para mantener una hegemonía, un proyecto? Ahora, la otra pregunta sería que ¿dónde terminaría esto? Si se está hablando de una necesidad de una militarización por parte de todo este conjunto de poderes, ¿dónde acabaría? O sea, miremos hacia abajo, Centroamérica y Sudamérica, ¿también habría una tendencia ahí hacia una militarización? Sí, yo creo que, bueno, no sé si Estados Unidos está interesado en la militarización del país. Donald Trump solo ha dicho de México que le interesa la parte que no se pase en la frontera, ¿no? Y que eso lo podría militarizar. Ahora está loco porque son 3.500 kilómetros de longitud en un desierto. Y entonces, quizás obedeciendo al plan Puebla-Panamá que firmó Fox, que es pasar la frontera de los Estados Unidos a Centroamérica. Ahí sí, digamos, contener la inmigración centroamericana desde la frontera sur de México. Ahí sí le convendría a Estados Unidos. Le conviene a Peña Nieto, sobre todo, y lo han dicho gente como Lorenzo Meyer, que es que lo que están esperando es, van a militarizar el país con un proyecto de contener la protesta postelectoral después de julio, de las elecciones presidenciales. Son las elecciones más complicadas que hemos tenido en 20 años, porque se eligen tantas gobernaturas,
tantas legislaturas locales, además del presidente y las dos cámaras, que están preocupados por la protesta y entonces que en virtud de eso están aprobando la ley. Entonces, eso me recuerda como el chiste de los, ¿no?, de los optimistas y los pesimistas, ¿no? ¿Qué es un optimista? Un optimista es el que dice en el siglo XXI todos vamos a comer mierda y el pesimista dice no va a alcanzar. Entonces, la versión optimista es la de que Peña le conviene tener militares en la calle para la elección. La versión pesimista sería que es una orden de Estados Unidos, porque eso querría decir que nuestro presidente, el gabinete completo y los senadores y diputados del PRI y del PAN ya no obedecen a ningún interés nacional, sino simplemente son súbditos de los Estados Unidos. Y eso me parecería todavía más grave. Pues el tiempo está ya sobre nosotros, Fabricio. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. Gracias por las preguntas. Gracias. Les recuerdo que tenemos 2 novelas de las que ha estado hablando Fabricio en esa mesa a 100 pesos. Tenemos muy poquitas, nada más 6. Entonces, pues aprovechen y llévense un libro de Fabricio firmado. Créanme que les va, pues veo que la charla les interesó bastante. Entonces, pues